Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo García y bienvenidos a Esencia y Ser, a esta nueva etapa en este proyecto. La intención es compartir nuevas herramientas para seguir en el camino del despertar de la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? Miren, cuando estuve planeando y pensando en cómo compartir este post para darle inicio a este nuevo proyecto, el camino al despertar de la conciencia, me puse a pensar en todos estos conceptos que tenemos acerca de la conciencia y cómo yo comprendía la conciencia y cómo mis pacientes comprenden lo que es la conciencia. En términos generales me di cuenta que entendemos la conciencia como el darnos cuenta de las cosas. Simplemente lo que percibo, me doy cuenta. No, Arturo, es que soy consciente de lo que está pasando con mi pareja, con mis hijos o conmigo mismo. Fui comprendiendo que la conciencia básicamente es el darnos cuenta. Ok, pero ¿por qué en los procesos de desarrollo personal, no importa la vía, le damos tanto peso o se habla tanto de este despertar de la conciencia? Y entonces me puse a investigar, me puse a leer y me di cuenta que la conciencia o el concepto, el significado de la conciencia tiene muchas connotaciones. Efectivamente, es el darme cuenta de las cosas. Por lo tanto, es la capacidad del ser humano de percibir a través de sus sentidos, sus emociones y el intelecto, también de nuestros instintos. Entonces, es la capacidad que tenemos de percibir. ¿Y qué percibimos? El entorno y las situaciones, el lenguaje, todo lo que sucede en nuestro mundo exterior. ¿Y para qué tenemos esta habilidad de percibir? Pues para poderla procesar, comprender, entender y saber, o incluso de manera intuitiva, saber cómo vamos a reaccionar o a responder. Y entonces me he dado cuenta que la mayoría de nosotros nos vamos desarrollando y vamos creciendo sin darle un poquito más de profundidad, de amplitud a esta habilidad. Nos quedamos simple con el hecho de percibir y reaccionar, percibir y reaccionar. Y también me he dado cuenta que esas reacciones de lo que percibimos son meramente impulsivas, instintivas, de acuerdo a qué. Ahí ya empecé como a profundizar un poco más, a comprender y entender a través de mi propio proceso personal y lo que yo veo aquí en consulta. Y entonces me di cuenta que eso va a depender de nuestros contenidos internos, es decir, de nuestra cultura, nuestra educación, de las costumbres y sobre todo de aquellas lealtades y aquella información inconsciente. Y es ahí en donde, además, todo esto se encuentra vinculado, pues, con nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros complejos, y toda esta información es el filtro a través del cual nosotros reaccionamos ante lo que percibimos. Llámese mi relación con el otro, situaciones externas, experiencias, vivencias. Algunas son naturales, fortuitas, otras son emocionales, psicológicas, intelectuales. Ok. Entonces, se podría decir que tenemos una conciencia no muy consciente. También me di cuenta al estar estudiando y revisando los conceptos que la conciencia también es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, cosa que no muchos de nosotros, y me incluyo, a veces desarrollamos de manera natural o intuitiva. Es decir, no somos muy conscientes de lo que pasa en lo externo, pero no somos conscientes de lo que está pasando dentro de nosotros, precisamente por estas lealtades, limitantes, costumbres, creencias, heridas, etc. Y además porque no desarrollamos la capacidad de vernos a nosotros mismos, solo reaccionamos. Y que esa capacidad de vernos a nosotros mismos nos lleva a la habilidad de razonar, de reflexionar acerca de nuestros actos, lo cual también, porque no vamos por la vida nada más reaccionando, lo hacemos solamente de manera muy intuitiva. Y luego, profundizando un poco más, encontré que la conciencia o el despertar de la conciencia desde el punto de vista espiritual es el camino del autoconocimiento para reencontrarnos con nuestra esencia y descubrir nuestro verdadero propósito de vida, el sentido de vida,
y darnos cuenta que somos parte de una conciencia mayor. Y entonces yo dije, caray, esto está muy profundo, ¿no? Y pareciera que entonces solo los que eligen el camino de la práctica espiritual, la disciplina, porque así no lo transmiten, son aquellos que pueden llegar a sentir la iluminación o el reencuentro con ellos mismos para despertar la conciencia, despertar la esencia y darnos cuenta que somos parte de esa colectividad mayor, ¿sí? Que somos un todo. Sin embargo, en mi experiencia personal y a través de mi propio proceso y mi experiencia como terapeuta, me he dado cuenta, en una opinión muy personal, que la conciencia, si bien tiene diferentes aristas o diferentes vías o diferentes etapas o niveles, por llamarlo de alguna forma, sí la conciencia deberíamos de trabajarla de forma integral, porque una cosa me va a llevar a la otra. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pues porque no puedo entender aquello que no conozco y no puedo comprender aquello que no entiendo, y aquello que no comprendo no lo puedo amar, es decir, no lo puedo aceptar. Entonces, en una pequeña reflexión de este proceso, de este camino, yo digo, ok, una cosa me va llevando a la otra, es decir, de lo perceptual a lo intelectual, a lo emocional, me va a llevar a lo espiritual, entendiendo la espiritualidad como el conocimiento de uno mismo, del sí mismo y de su relación con el todo. Y cada uno ya definirá o decidirá o elegirá la vía o la filosofía espiritual con la que desea conectar, es decir, una conexión a lo mejor con el creador, con el universo, con el todo o con nada. Y está bien, pero al final la conciencia es el conocimiento de mí mismo a través de la autoobservación para comprender o entender mi historia de vida y así poder saber por qué me relaciono de tal o cual manera, por qué tengo ciertos conflictos, por qué vivo cierta angustia, por qué no logro la plenitud, por qué procrastino, por qué no logro el desarrollo de mi propio potencial y del ser. Y entonces me di cuenta que desde muy pequeños, por la cultura, las creencias y la sociedad y cualquier otro factor en el ambiente, por la necesidad del ser humano de pertenecer y de ser aprobado y validado de manera inconsciente, valga la redundancia, censuramos nuestra conciencia. Porque la conciencia es algo intuitivo. Hay un impulso dentro del ser que busca despertar esa conciencia a través de la exploración y el conocimiento, a través de la expresión. Y gracias a esa expresión hemos construido cosas maravillosas. Sin embargo, esa conciencia ha sido censurada por nuestras heridas, por nuestros miedos, los complejos, por las ideas, las creencias y las lealtades, tanto familiares como sociales como culturales. Entonces, cuando viene una crisis en nuestra vida, no importa la etapa en que se dé, ya sea a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, 50, 60 o más, que yo busco ayuda por primera vez en un impulso, no porque me solucione la vida, sino en un impulso intuitivo, en una inquietud de comprender y entender qué es lo que está pasando en mí y por qué no logro, ¿sí?, desbloquear ciertas situaciones en mi vida y que además esas situaciones se han vuelto repetitivas y dolorosas y que generan un sufrimiento en mi vida constante, ¿sí?, y que no logro la plenitud o no logro ese estado de quietud, de paz, de armonía y de serenidad, ¿sí? Y cuando esto nos trae a la terapia o cualquier proceso o vía de autoconocimiento, nos damos cuenta que sí existe una conciencia, que sí existe en mí un potencial, que existe el amor, que existen habilidades y capacidades, que también existe una sombra, pero que todo ello ha sido más bien, censurado por estas creencias, lealtades, costumbres, ideas que hicimos nuestras y que además forjaron una personalidad, una máscara de nosotros mismos,
con la única finalidad de ser reconocidos y aceptados y validados. ¿Por qué? Porque no desarrollé en mí la capacidad y la habilidad de validarme, de aceptarme, sí adaptándome al entorno y al ambiente, pero respetando esta individualidad que me lleve al desarrollo de mi ser a través de las experiencias, porque las experiencias son las que van a permitirme autoconocerme y explorarme. Pero como esa conciencia está censurada, nos limitamos mucho, damos vueltas en círculos, nos quedamos atorados en ciertos bucles que los vemos expresados en nuestras relaciones, en nuestros patrones y en la tendencia con la que nosotros nos relacionamos y nos movemos en el mundo y percibimos el mundo, con una conciencia limitada, porque todos tenemos conciencia. A veces lo intuimos, lo pensamos, pero nos da miedo, nos confronta, porque nos da miedo ir en contra de esas lealtades, esas creencias o incluso de mi propia personalidad con la cual yo ya me identifiqué. Entonces la terapia y el proceso de la espiritualidad, del despertar, no es más que este camino de ir develando y quitándole la censura a la conciencia para que con herramientas y cierta información y ciertas técnicas, ¿sí?, yo pueda ir sanando, rehabilitando y despertando la conciencia y encontrar mi propio camino de acuerdo a mis anhelos, en coherencia con mis deseos, mis intereses, mis propósitos y lo que a mí me hace sentir pleno, pero no de forma narcisista o egoísta o egocentrista, sino de una manera integral, asertiva y en coherencia con principios universales, ¿sí?, que provocan un equilibrio en mi universo y en un universo mayor, es decir, en coherencia con mi familia, mi entorno, mis amigos, mis intereses y un universo colectivo del cual sí somos parte y que nos está empujando cada día más al despertar de la conciencia y liberar esta censura. Entonces te invito a que te mantengas muy atento y te mantengas cerca para que juntos vayamos despertando o quitándole esta censura a la conciencia a través del compartir y compartirte mis experiencias en mi propio proceso personal como ser humano que soy y también aquí en consulta como terapeuta o psicoterapeuta transpersonal a través de las experiencias que he vivido y que he ido entrelazando con las personas que tienen la confianza de que yo las acompañe en ese proceso y que me han dado como un rompecabezas la capacidad o la habilidad de formar un método y una metodología y ciertos procesos a través de ciertas técnicas ya que existen para este acompañamiento en el que vamos a ir develando, descubriendo y explorando cada uno de ustedes su propia conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto solo es compartirte lo que yo he descubierto, he integrado y he comprendido para que juntos lo confrontemos, lo analicemos, lo reflexionemos y que haya una herramienta más para aquellas personas que conecten conmigo, con mi diálogo y con mi forma de decir las cosas para seguir despertando y activando y educando nuestra conciencia y poner y sumarme poniendo semillas que el día de mañana florezcan en seres humanos integrales, despiertos, plenos, conscientes y sobre todo adultos, asertivos y que puedan mirar la adversidad y las situaciones complejas de una manera distinta, ¿sí?, generando esta armonía que impacte en una armonía colectiva. Muchas gracias por escucharme, espero que te haya gustado lo que acabo de compartir. Si sí, dale like, voy a leer tus comentarios y estate pendiente porque pronto sabrás de mí y sabrás de este nuevo proyecto de conciencia sin censura. Soy Arturo García, que tengas excelente día.